y hay pocos presentes. Bueno, qué lástima por los que no están presentes, pero no voy a volver a repetir toda la clase, lamentablemente. Pero ahora sí estamos grabando. Gracias por el aviso. Sigo compartiendo. Entonces, vamos a repetir. Fase de la materia, sólido, líquido, gas. Los sólidos tienen forma y tamaño fijo, no cambian su forma o su tamaño fácilmente. En cambio, los líquidos no conservan su forma y se adaptan a la forma del contenedor que los contiene. Y aquí habíamos quedado, no son fácilmente compresibles. O sea, si yo los coloco en un recipiente cerrado y los comprimo, la verdad es que por mucha presión que yo le aplique o por mucha fuerza que le aplique, no voy a lograr en un recipiente cerrado cambiar su volumen. Eso significa que no son compresibles. ¿Ok? Y los gases, por otra parte, también no tienen forma y volumen. Y se expanden para llenar el contenedor. O sea, estos cambian muy fácilmente su forma y su volumen. ¿Okay? Si quisiéramos hacer una comparación muy sencilla, los sólidos no cambian ni forma ni volumen, los líquidos cambian de forma, pero no de volumen, y los gases cambian de forma y de volumen. ¿Okay? Ahora, estos dos últimos, que cambian la forma, se adaptan al contenedor que los contenga, al recinto donde estén, tienen la capacidad de fluir, está ahí con grande, con mayúscula, fluir. Por lo tanto, son fluidos. Y como estamos estudiando mecánica de fluidos, nosotros nos vamos a preocupar aquí solamente de los líquidos y los gases. Los sólidos quedan fuera de la mecánica de fluidos. ¿Okay? Y ahora sí, si es que me permite avanzar esto, vamos a ver las propiedades. Y vamos a partir con la primera propiedad, que es la densidad. Densidad, estas propiedades casi todos ustedes también las han visto, pero aquí las vamos a repasar y las vamos a repasar en el contexto de mecánica de fluidos. ¿Okay? La densidad se simboliza por la letra griega ρ, y ese es el símbolo, es como una P minúscula invertida en extraña. ρ. Y como definición de densidad es la masa por unidad de volumen. ¿Okay? Y como fórmula analítica, esta es la que vamos a ocupar para los ejercicios, ρ es igual a m partido por v. O sea, masa por unidad de volumen. Masa partido por unidad de volumen. Esa es la fórmula. Donde m es la masa, que ya trabajamos nosotros con masa en mecánica clásica, y el volumen de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, repito, la densidad es ρ, masa por unidad de volumen, y se calcula como m partido por v. Ahora, de esta fórmula, yo puedo despejar m o puedo despejar v. Por lo tanto, si despejo m, me queda ρ por v, ¿sí? Que es lo que aparece ahí. Ahora esto lo podemos hacer y vamos a recordar algo que también vimos en mecánica, que era W igual M por G. Esto lo vimos en dinámica y en dinámica. ¿Ok? El peso. W igual M por G. Recuerden, todos los pesos, todos los cuerpos tienen masa y todos los cuerpos tienen peso. Peso que apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, relacionando el peso y reemplazando en el peso la fórmula de masa que obtuvimos a través de la densidad, podemos decir que el peso es ρ por V por G, reemplazando M por ρ por V. ¿De dónde viene ρ por V? De la fórmula de densidad. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es bastante sencillo, hay que aplicarlo después. ¿Okay? Pero si hubiesen duda, por favor, es el momento de hacerlo. Bien, continúo. Las unidades de densidad, como la fórmula era masa partido por volumen, la unidad de masa es kilogramo y la unidad de volumen es metros cúbicos, por lo tanto la unidad de densidad es kilogramos partido por metro cúbico en el sistema internacional. En el sistema CGS son gramos partido por centímetro cúbico. Y la equivalencia entre una y otra es muy sencilla. Un kilogramo partido por metro cúbico es exactamente igual a 1000 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Okay?
O sea, si quiero llevar de gramos centímetro cúbico a kilos por metro cúbico, debo multiplicar el valor por 1000. Ejemplos de densidades de distintos materiales. Este es un ejemplo, una tabla de ejemplos que vamos a ocupar algunos valores de aquello. ¿Ok? Tenemos distintos tipos de materiales: aluminio, hierro, cobre, concreto, madera, agua, hielo, mercurio, alcohol, gasolina, aire y dióxido de carbono. Están en esta lista. Obviamente hay muchos más materiales. Y vamos a dar la densidad ρ en kilos por metro cúbico. Para el aluminio tengo 2700 kilos por metro cúbico. Para el hierro, 7800 kilos por metro cúbico. Ahora, antes de seguir leyendo todo esto que es tedioso, vamos a imaginarnos, ustedes se van a imaginar, ¿qué es lo que es un metro cúbico? Un metro cúbico no es ni más ni menos que un cubo de 1 metro de ancho, por 1 metro de alto, por 1 metro de profundidad. O sea, 1 por 1 por 1. ¿Okay? Para que se vayan imaginando. Ese volumen, si yo lo lleno con aluminio, pesaría ese cubo 2700 kilos. 2700 kilos son 2,7 toneladas. ¿Okay? No es menor. Pero si cambio el material de aluminio y hierro, sube a casi 3 veces, 7800 kilos por metro cúbico. Si lo cambio por cobre, 8900 kilos por metro cúbico. ¿Okay? El concreto con el que se hacen las paredes, los radieres de algunas construcciones, 2300 kilos por metro cúbico. La madera, ustedes van a ser, digamos, no son, están en vías de serlo, ingenieros forestales, y uno de los productos principales del bosque es precisamente la madera, como material de construcción. Aquí voy a aprovechar de no hacer propaganda, pero hace, no sé, 20 años atrás, el construir con madera era casi un pecado, porque estábamos destruyendo, entre comillas, y lo pongo entre comillas, destruyendo el bosque, cortándolo y haciendo casas. Pero las casas, ustedes saben por qué se construyen las casas, ¿no? Las casas donde ustedes viven. ¿Alguien me podría comentar de qué material está hecho su casa? Cualquiera que me comente. La mía está hecha de ladrillo. De ladrillo. ¿Alguien más? Voy a dejar de compartir un ratito la presentación por preguntar esta pregunta tan sencilla como esa. ¿De qué está construida su casa? ¿Quién más quiere compartirnos? Ya tenemos una opción, ladrillo. Madera y ladrillo. Tiene una parte de madera y otra de ladrillo. Ok, una combinación de materiales. ¿Alguna otra opción distinta a madera, ladrillo? ¿Alguien más? Nadie más, tampoco participativo. Bueno, pero hay otros materiales, está el fierro, está el acero, está el mismo aluminio, qué sé yo. Las casas, una de las propiedades es dar confort y seguridad a las personas que la habitan, ¿cierto? Ahora, dentro de la seguridad, nosotros estamos en Chile, estamos en un país sísmico, donde hay muchos temblores, son cosas de todos los días, yo creo que todos ustedes lo han vivido. Por lo tanto, las casas, las construcciones tienen que ser resistentes. Ahora, por la inercia que tienen las casas de acero, de concreto, de materiales pesados, obviamente se destruyen muy fácilmente. En cambio, las de materiales más livianos no se destruyen tan fácilmente. Y eso en conjunto con otras propiedades. Volviendo a lo que estamos analizando, digamos, yo les contaba que la construcción en madera en este país fue mal mirada por varias razones. La primera es, tal vez la más importante, por el temor a que se incendie, ¿okay? Porque la madera es combustible, eso es indiscutible. Pero la frecuencia de incendio es exactamente igual independiente de la materialidad de la vivienda. O sea, se queman igual las casas de concreto, las casas de acero o las casas de madera. Sin embargo, las únicas casas que quedan en pie después de un incendio son las casas de madera. Todas las demás materialidades colapsan y se desmoronan.
En cambio la madera se mantiene en pie. Entonces lo que era una desventaja ya no lo es tanto, ahora es una ventaja. Y lo otro ¿Profe? gran ventaja, ¿sí? Hasta las de hormigón armado, esas con fierro y todo, también caen. Sí, usted era muy joven. Ustedes deben tener el promedio, deben estar por ahí por el orden de entre los 18 y los 20 años. Estamos en el 2020, en el 2001, no sé si ustedes saben, tienen que haber visto, eran muy chiquitos, lo que pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, sí. Ok, las Torres Gemelas fueron impactadas por dos aviones, un avión cada una. Los aviones estaban llenos de combustible, sus estanques, por lo tanto se produjo un incendio brutal y en menos de horas las torres ambas colapsaron. El motivo de por qué colapsaron es porque la combustión que se generó fundió los fierros. Al fundir los fierros, que es la característica del hormigón armado, perdió esas propiedades y por el peso del concreto se desmoronaron esos íconos de la construcción. ¿Okay? Entonces, a ver, por ejemplo más reciente, que a lo mejor ustedes pueden recordar, el centro de eventos Gabriela Mistral, del GAM, hace unos 7 u 8 años también sufrió un incendio, era de fierro, y colapsó completamente. O sea, quedó en el suelo, absolutamente. Y para poner un ejemplo con madera, el mall del Trébol, creo que se llama, el que está en Concepción, que es como el mall Plaza Espucio o el mall Alto Las Condes, todos estos que estoy nombrando ahora están hechos con una estructura de vigas laminadas que son de madera. El mall del Trébol en Concepción también sufrió un incendio que fue súper largo, duró días. Sin embargo, el mall nunca colapsó, nunca se cayó. Y después de analizar las vigas de madera, que eran de madera laminada, las únicas partes donde estaban más carcomidas eran donde tenían contacto con el metal. Pero la madera en sí se carbonizó, pero no se colapsó. ¿Ok? Bien. Volviendo a eso, y el otro gran enemigo de la construcción en madera era precisamente las presiones de los medioambientalistas que por su poco conocimiento no saben de que la captura de carbón en los gases de efecto invernadero es sumamente importante y esa captura de carbono lo hace precisamente la vegetación y dentro de la vegetación los que más captan son precisamente los árboles. Y si yo corto un árbol, por ley estoy obligado a plantar otro árbol, de modo que siga capturando el carbón. Ahora, si yo hago una construcción con ese árbol, lo que hago es capturar ese carbono por siempre y nunca más volver a la atmósfera. ¿Okay? Ahora, ya la gente se culturizó y se dio cuenta de que el material más noble para construir y el más amigable con el medio ambiente es precisamente la madera. ¿Okay? Entonces, por eso está ahí la madera con mayúscula, por dos razones. Uno, porque ustedes son ingenieros forestales y van a ocupar la madera. Y dos, porque la madera hoy en día, 2020, está teniendo un boom, pero brutal en la construcción. Y no solamente en la construcción de casas, sino que de edificios. Hoy día hay edificios de madera de 20 pisos, cosa que hace 20 años era inimaginable. Por ley en Chile, todavía no cambiamos la legislación, por ley en Chile los edificios de madera pueden ser solamente hasta 2 pisos, pero ya se está legislando para que puedan haber edificios de 6 pisos acá en Chile. ¿Okay? Ahora, lo otro que quiero comentar de la densidad de la madera va de un rango de 300 a 900, que incluso podría ser un poco más bajo, hasta 200, y un poco más alto, hasta 1200. El pino radiata, que es una de las producciones de madera más grandes de Chile, está del orden de los 450 kilos por metro cúbico. El eucalipto, que es otra de las especies íconas, está alrededor de los 650 kilos por metro cúbico. Y el álamo está del orden de los 280 kilos por metro cúbico. La balsa que ustedes probablemente ocuparon en el colegio para hacer maqueta, esa debe estar por el orden de los 150, 200 kilos por metro cúbico. O sea, hay una alta variabilidad.
O sea, volviendo a la construcción, para construir en madera hay que saber con qué madera y con qué densidad se está construyendo. ¿Okay? Bien, sigo con mi lista, para no ser tan tedioso. El agua también está en mayúscula, porque, bueno, el agua es vital para todos los procesos biológicos y para la vida humana también, por supuesto, y además tiene un valor característico, 1000 kilos por metro cúbico, y es un valor referencial, ya vamos a ver por qué. Ahora, inmediatamente después del agua está el hielo, que es agua solidificada. Este es agua líquida, este es agua sólida. Pero hay una diferencia en densidades. 1000 kilos por metro cúbico el agua líquida, 917 kilos por metro cúbico el hielo. Ahora, si el agua la hiervo, se gasifica, se vaporiza y la densidad disminuye. ¿Ok? Entonces, el agua puede estar en las tres fases, como habíamos visto. Puede estar en fase líquida, en fase sólida y en fase de gas. Después sigo con la lista, el mercurio, 13.600. Dentro de esta lista, y creo que dentro de todas las listas, es la que tiene mayor densidad. 13.600 kilos en este metro cúbico de 1 por 1 por 1. ¿Okay? El alcohol, digamos, la mayoría de los alcoholes, incluido el alcohol etílico que es el que algunos tomamos, el alcohol de laboratorio también está metido aquí, tiene alrededor de 790 kilos por metro cúbico. La gasolina, combustible que ocupan los vehículos, 680 kilos por metro cúbico, bastante más liviano. El aire, y aquí nos vamos a valores muy pequeñitos, el aire, 1,29 kilos por metro cúbico. Y el dióxido de carbono, que también es un componente del aire, 1,98 kilos por metro cúbico. ¿Okay? O sea, aquí hay que hacer notar varias cosas. Primero, tal vez que el agua tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, que el mercurio, que es el más pesado, tiene 13.600 kilos por metro cúbico, que en general los metales son más pesados que la madera, 300, 900. O sea, la madera más pesada es más liviana que cualquier metal. ¿Okay? Y los aires, los gases son muy livianitos, muy livianitos. 1,29 kilos por metro cúbico. O sea, yo podría tomar precisamente un cubo, un contenedor de 1 metro cúbico que tenga aire, lo puedo tomar con la mano, levantarlo, jugar con él. Pero no puedo hacer lo mismo con un cubo de aluminio o de madera, incluso aunque sea de 1000 liviana, pero son 300 kilos, nadie puede 300 kilos. ¿Okay? Bien, esta es una lista, obviamente, insisto, hay muchos más materiales, y de aquí vamos a sacar algunos ejemplos a los problemas que vienen a continuación. Estoy muy lento, ya son las 12:15 y voy a hacer clase hasta las 2:30. No. Bien, vamos a tener un ejemplo de cálculo con la densidad. Dice, ¿cuál es la masa de una bola de demolición de hierro sólido de 18 centímetros de radio? Decir primero que una bola de demolición es una parte de una máquina con la que se demuele un edificio, que consiste precisamente en una esfera de acero o de hierro macizo, de hierro sólido, en este caso de 18 centímetros de radio, o sea 36 centímetros de diámetro. Esa bola está colgada en un cable, y ese cable está accionado por una máquina que la hace moverse como un péndulo, y con ese movimiento golpea, impacta el material que quiere demoler. ¿Okay? Ahora, para resolver este ejercicio, bueno, me preguntan por la masa. Obviamente tengo que ocupar la fórmula de densidad. Me dicen que la bola, que yo sé que es esférica, tiene un radio, por lo tanto tengo que calcularle el volumen a esta esfera. La fórmula de volumen, si es que no se acuerdan, ahí está, es 4/3 por pi por r al cubo, donde 4 y 3 son números constantes, pi es otro número constante, 3,1416 y algo más, r es el radio, y 3 es el exponente cúbico. ¿Okay? Recordar de lo que vimos en las diapositivas anteriores, que la masa era igual a la densidad por el volumen.
Profesor, densidad disculpe. por volumen. Sí, dígame. ¿En los ejercicios tomamos pi como 3,14 o lo dejamos como pi solamente en la calculadora? Lo pueden dejar como pie en la calculadora y la calculadora les da todos los decimales. Ya. La densidad del hierro, volviendo a la tabla anterior, es 7.800 kilos por metro cúbico. Ahí ocupamos eso como dato en la tablita, eso se lo tiene. ¿Okay? Ahora en los problemas probablemente vayan asignados, no es que se tengan que aprender la tabla de memoria. Entonces la densidad del hierro, 7.800 kilos por metro cúbico. El volumen de la bola, de esta bola específica del problema, reemplazamos el valor del radio, pero vamos a transformarlo a metros. ¿Okay? Entonces 4/3 por pi por los 18 centímetros de radio lo vamos a llevar a metros y eso equivale a 0,18 metros. Y lo agregamos al cubo. Metemos los datos a la calculadora y obtenemos un volumen de 0,24 metros cúbicos. O sea, ya tengo la densidad del fierro, o la densidad de la bola, 7.800 kilos por metro cúbico, y tengo el volumen de la bola, 0,24 metros cúbicos. Ahora reemplazo en la fórmula y tengo aquí, masa es igual a la densidad por el volumen. Ya tengo la densidad y tengo el volumen, por lo tanto puedo despejar la masa. La masa es 7.800, que es la densidad, por el volumen 0,24. Nos da un valor de 190 kilos. Unidades, kilos por metro cúbico, se cancelan los metros cúbicos y nos quedan kilos, que es la unidad de masa. ¿Okay? Un ejercicio muy simple, es solamente para ejemplificar de que a través de la densidad podemos determinar la masa. ¿Okay? ¿Alguna duda de densidad? Para complicar un poco, pero esto lo vamos a ver en un curso de sexto semestre. Así como hay distintas densidades según especies, para una misma especie hay distintas densidades, pero eso es exclusivamente para la madera. Hay densidad normal, densidad actual, densidad absoluta, densidad básica, pero eso lo vamos a ver, como les digo, en un curso en sexto semestre. Bien, pasamos a la segunda propiedad, gravedad específica. La gravedad específica se simboliza por GE, no tiene un símbolo específico en las iniciales del nombre. Gravedad específica. Otro nombre que tiene alternativo, la gravedad específica, es la densidad relativa. O sea, densidad relativa o gravedad específica son exactamente la misma cosa. ¿Okay? ¿Y qué es lo que es esto por definición? Es la razón entre la densidad del material y la densidad del agua. O dicho de otra manera, es la densidad del material partido por la densidad del agua. Y aquí la densidad del agua, recuerden que es 1000. O sea, es la densidad del material que teníamos en la lista, partido por 1000. ¿Ok? Y como es densidad partido por densidad, va a ser adimensional porque las unidades se cancelan. ¿Ok? Esto es para hacer comparaciones entre materiales nada más. Entonces, gravedad específica es la segunda propiedad. Ya tenemos dos, densidad y gravedad específica. Nos vamos ahora a una tercera, peso específico, que lo vamos a simbolizar por gamma. Es una letra, ese es el símbolo, ¿eh? Y este es el nombre. El símbolo es esa cosa que va a verse ahí y se llama gamma. Y la definición es la razón entre el peso, W, y el volumen. ¿Ok? Peso partido por volumen. Y el peso, recordando la fórmula, era m por g, pero m era ρ por v. Por lo tanto, gamma es ρ por v por g partido por v. Simplificamos por v y nos queda que el peso específico gamma es igual a ρ por g, donde ρ es la densidad. Donde el peso específico, entonces, es la densidad por la aceleración de gravedad. Las unidades son newton partido por metro cúbico. O sea, peso, que es una fuerza, que está en newton, partido por volumen, que está en metros cúbicos. ¿Okay? Ahora, si saco las unidades de acá, la unidad de densidad era kilo partido por metro cúbico, multiplicado por la aceleración de gravedad, que son metros partido por segundo al cuadrado,
Con eso saco primero la unidad de Newton, que es kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, y las unidades de volumen me dan en metros cúbicos. ¿Okay? Ustedes pueden hacer el análisis dimensional y por ambos lados les da Newton partido por metro cúbico. Dudas de densidad relativa o gravedad específica o peso específico. Estas son todas sencillas, son fórmulas que van a tener que aplicar, que van a tener que tener en un formulario, y lejos la más importante de las que vamos a ver hoy día es la que viene a continuación. Presión, que tiene el símbolo P, y por eso P lo reservamos para presión y no lo ocupamos en peso. Y por eso al peso le llamamos W, porque a la presión le llamamos P. ¿Okay? Y la presión no es ni más ni menos que una fuerza por unidad de área. O sea, en términos analíticos, la presión es igual a fuerza partido por área. Fuerza que aplico en una superficie que tiene una determinada área. ¿Okay? Es un escalar, este no es un vector, y ojo que la fuerza sí es un vector, ¿eh? Pero la presión es escalar. La fuerza, esta fuerza aplicada, es perpendicular a la superficie. No es ni paralela, es perpendicular. ¿Okay? Recordando lo último que vimos en el módulo de mecánica, en el capítulo de dinámica, cuando empezamos a ver los tipos de fuerzas que habían, una de las primeras que vimos fue el peso, y lo ejemplificamos, para que ustedes se acuerden, no lo tengo puesto aquí, pero era un bloque sobre una superficie. El bloque tiene un peso, que es W, que es M por G. ¿Okay? Esa es la fuerza de ese bloque. Y la superficie que es de contacto que hay entre el bloque y la superficie. Y con eso yo puedo sacar la presión del bloque sobre la superficie. Fuerza partido por área. ¿Okay? Las unidades son Newton partido por metro cuadrado. O sea, unidades de fuerza partido por unidades de área. Ahora, esta unidad particular es el Pascal. PA, P mayúscula, A minúscula, entre paréntesis Pascal, que es un apellido, por eso lleva mayúscula. ¿Okay? Pascal. Otra unidad son las dinas, que también son unidades de fuerza en el sistema CGS, por centímetros cuadrados, que son las unidades de área en el sistema CGS. En el sistema gringo, libras por pulgada cuadrada, que tiene un nombre específico también, PSI. ¿Ok? Entonces, estamos la unidad, la fórmula, es un escalar, la fuerza es perpendicular a la superficie, y la definición es fuerza por unidad de área. Ya vamos a ver ejemplos de esto y varios. El primer ejemplo es esto, que es muy parecido a lo que yo les relataba que habíamos visto en dinámica. Sobre el suelo, sobre la superficie suelo, hay un bloque de aluminio que mide 20 centímetros de lado, 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué presión ejerce el bloque sobre el suelo? ¿Okay? Vamos a partir con la fórmula de presión, la fuerza partido por área. Por lo tanto, tengo que determinar la fuerza de este bloque, que en este caso corresponde al peso, y el área, que es el área de contacto entre el bloque y el piso o el suelo. ¿Okay? La fuerza, ya dijimos, es el peso, W, es igual a M por G. Pero M ya sabemos que es ρ por B. Rho es la densidad del material. ¿Qué material? Aluminio, ahí dice clarito, aluminio. Y el volumen de este bloque de aluminio es espesor por largo por ancho, dimensiones que me dan en el enunciado. Alto, ancho, largo, da lo mismo el orden porque es multiplicación. ¿Okay? Por lo tanto, el volumen, llevo estas medidas aquí a metro, 20 centímetros son 0,2 metros, 30 centímetros son 0,3 metros, y 40 centímetros son 0,4 metros. O sea, el volumen de este bloque es alto por ancho por largo, o sea, 0,2 por 0,3 por 0,4. Lo meto en la calculadora y me da 0,024 metros cúbicos.
¿Ok? Aquí, y lo digo ahora para que no se confundan, en mecánica y en dinámica nosotros ocupamos 2 decimales. En mecánica de fluidos vamos a ocupar 3 decimales. ¿Ok? El que no aproxime a 3 decimales va a tener descuento en su nota. En este caso es 0,24 metros cúbicos. 1 decimal, 2 decimales, 3 decimales. ¿Ok? La masa la determino a través de la densidad y el volumen. La densidad del aluminio es 2700 y el volumen, ya lo había calculado, 0,024. Multiplicando esto en la calculadora me da que la masa es de 64,8 kilos. ¿Okay? Vamos a verificar este valor de 2700. Voy a volver atrás hasta mi tabla. Y ahí está. El aluminio precisamente tiene 2700 kilos por metro cúbico. Que fue el valor que ocupamos aquí. ¿Okay? Con eso tenemos la masa. Por lo tanto, podemos calcular el peso o la fuerza, multiplicando por aceleración de gravedad. ¿Okay? Ahí tengo precisamente lo que acabo de decir. Fuerza es igual a M por G, igual a 64,8 por 9,8. Por lo tanto, la fuerza es de 635,04 newton. Aquí volví a 2 decimales, pero no es tan relevante. ¿Okay? El área de contacto. Obviamente este es un bloque prismático que tiene 6 caras, no me dicen en qué cara, por lo tanto yo voy a escoger cualquiera de ellas. En un problema específico, si se las dan, tienen que ocupar la correcta. ¿Okay? Vamos a ocupar ancho por largo, o sea 0,3 por 0,4, por lo tanto el área es 0,12 metros cúbicos. Y la presión es la fuerza, que es de 635,04 newton, partido por el área, que es 0,12 metros cuadrados. Metiendo el dato a la calculadora, nos da que la presión es 5.292 newton partido por metro cuadrado. ¿Okay? Esto, newton partido por metro cuadrado, es pascal, o sea, 5.292 pascales. Y aplicándole el prefijo, nos queda que la presión es 5,292 kilopascales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ejemplo de cálculo de presión. Bien. Si no hay preguntas, a modo de resumen, lo que hemos visto hoy día son las propiedades de los fluidos, la densidad, la gravedad específica, el peso específico y la presión. La densidad es masa partido por volumen, la gravedad específica es la densidad del material partido por la densidad del agua, el peso específico es el peso del material partido por el volumen, y la presión es fuerza partido por área. Con esto vamos a continuar la próxima semana con el capítulo de fluidos en movimiento. ¿Okay? Señores, ¿alguna consulta, algún comentario? Ya profe, sea de... ¿hay ayudantía? Sí. No debiera haber ayudantía porque no hay material. Ahora si las ayudantes se adelantan y les hacen ayudantía, la verdad es que desconozco, no me manifestaron si iban a hacer ayudantía o no, así que estén atentos por si le llaman a clase. Ok, gracias. Pero materia no debiera haber. ¿Okay? Nosotros nos volvemos a juntar después del break, repito, el lunes, no, el martes con ustedes. El martes primero, no, primero break, el 8. Las últimas 2 clases del semestre son el 8 y el 11 de septiembre. ¿Okay? Así es que tengan un buen break, descansen,
El último Profe, tengo curso una del primer consulta. semestre. Sí, dígame. Es que me di cuenta ahí en el ejercicio que creo que en la parte de peso, ¿Ya? el ejercicio era de hierro, ¿no? O De aluminio. de aluminio. El último era de Eh, aluminio. Si quiere lo coloco. ¿Cómo? Si quiere lo coloco. Por favor. El último quiere ver usted, ¿no es cierto? Sí, o en la tablita. ¿Cómo A hacer? la tablita. Ahí está Sí. la tablita. Eso significa que hay 2.700 kilos en un metro cúbico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si calculamos el volumen del área, por así decir, ¿Sí? podría hacerse como una... Ah, pero eh, repítame. ¿Quiere calcular qué cosa? ¿El volumen del área? o sea, si calculamos el volumen, Ah, si calcula el volumen. ¿Sí? claro, se puede hacer una fórmula de 3, ¿no? Sí, Por claro, por ejemplo, supuesto. Sí, sí, sí. ¿sí? Estaría bien en como un desarrollo así. Pero para sacar el volumen, ¿sí? Una tabla, o sea, para sacar la masa. O En el sea, fondo, el usted peso, va a sí. decir, qué sé yo, un metro cúbico equivalen a 2.700, ¿cuántos X metros cúbicos equivalen a tantos kilos? ¿Sí? 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 Ah, Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. De hecho, a ver, vamos a colocarla para que le quede un poco más claro. Vamos a ir a la densidad. Esta es una regla de 3. La fórmula de densidad es una regla de 3. verdad. ¿Ok? Así que no Ya, está ese era. bien. Sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consultas, jóvenes, que tengan buen break, buen término de semestre, nos volvemos a encontrar el 8, creo que les dije, ¿no? Eso sería por hoy. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. No, nos vemos. A los que van quedando, una pregunta. ¿Saben algo de la Joyce? ¿De qué, ¿Alguien? profe? Perdón. De la Joyce, la señorita Joyce Hernández, creo que es el apellido. Déjame ver. Es que ella se me desapareció del curso y no sé qué le pasó. Déjame verificar el nombre de esta chica. Sí, no, Joyce Guzmán. Joyce Guzmán, ¿saben algo de ella? ¿No es la Mara? ¿O no, profe? ¿O tiene nombre Mara también? Nombre completo es... espérame, te lo voy a ver al tiro. Esta chica se llama... Sí, Joyce Amara Guzmán Arangua. Ya, voy a preguntar por ella, profe. Sí, porque ella, digamos, no dio la prueba de dinámica porque tuvo un problema con un familiar, digamos. Pero de ahí desapareció, entonces no sé qué es de ella. No sé si seguirá con problemas. Si es que me averiguan y me avisan o le avisan a ella que se comunique conmigo. Ya, profe, le digo que usted está preguntando por ella. Eso. Ya, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, igual. Hasta Chao, luego. gracias.